señores presidentes municipales, señores representantes de los poderes del Estado de Chihuahua, autoridades militares y religiosas, distinguidos representantes de la sociedad civil, señoras y señores. Es para mí un honor el participar y atestiguar la suscripción de este muy importante acuerdo de Chihuahua. Me parece muy esperanzador, muy prometedor el que algunos a unos días de haber tomado posesión y otros aún en espera de tener tan importante responsabilidad, a unos meses de hacerlo, ya se suscriba en este estado de Chihuahua acuerdos concretos con plazos determinados y específicos para poder avanzar en el fortalecimiento institucional en materia de seguridad y de justicia. Aunque ya se ha hecho una reseña del mismo, quiero resaltar en esta intervención final algunos puntos que considero muy relevantes y del interés de todos. El primer punto, por ejemplo, el contar con elementos confiables en las instituciones estatales de seguridad pública y de procuración de justicia. Este es un elemento crucial, como he dicho, porque requerimos tener una nueva institucionalidad, una nueva fortaleza policíaca y ministerial a nivel federal, insisto, pero también a nivel de las entidades federativas. Y qué mejor oportunidad que los gobernadores entrantes, al inicio de sus 6 años de gobierno, que pongan manos a la obra precisamente para realizar o completar, en el caso donde ya haya habido avances, esta enorme labor. Compleja, difícil, sin duda alguna, pero vital para poder cumplir todos nuestro compromiso en materia de seguridad. Se habla, por ejemplo, de que los gobiernos estatales deberán asegurar en un plazo no mayor a 8 meses que se actualice el marco jurídico que sustente los centros estatales de evaluación y control de confianza. Habrá que adecuar la ley estatal en la materia. Y también se establece que los centros estatales en proceso de certificación y los que estén en proceso de alineación tengan un término de 3 meses para avanzar hacia su certificación conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esperamos que dentro del curso del próximo año, a más tardar en enero de 2012, todas las entidades de la República tengan efectivamente centros estatales de control de confianza. Cuanto más pronto, mejor. Un segundo compromiso, quiero reiterarlo, es combatir frontalmente al delito de secuestro para disminuir su incidencia. Estamos bien conscientes, señoras y señores, que siendo importante la persecución de todo tipo de delitos, nos centremos prioritariamente en aquellos que más agravian a los ciudadanos, y es el caso de los delitos de secuestro y de extorsión. Para ello, en el compromiso que hemos suscrito y atestiguado, los gobernadores aquí presentes se comprometen a informar sobre los avances de la integración de su unidad especializada y que puedan operar unidades especializadas en cada entidad federativa en un plazo no mayor a 6 meses. También hay un compromiso tercero para implementar el nuevo modelo policial y el mando único. Se compromete a integrar un primer módulo, el desarrollo de una policía estatal de acuerdo con el modelo que se ha presentado, que está integrado por 400 policías por entidad que cumplan con dichas condiciones también en un plazo no mayor de 6 meses. Celebro también que, como se nos ha informado aquí, ya haya policías estatales o policías con mando único en entidades como Aguascalientes, que se dijo, en Chihuahua desde luego, en Durango parcialmente y en otras entidades tal y como se ha referido. Un cuarto compromiso es implementar estrategias coordinadas entre estados y federación para disminuir la incidencia de delitos como robo, extorsión, secuestro y homicidio. Y en 2 meses deberá contarse con planes estatales que establezcan un diagnóstico y necesidades de seguridad y un plan maestro para las entidades. Yo quiero enfatizar, amigas y amigos, que independientemente de la virulencia y de la gravedad de los delitos cometidos por el crimen organizado,
Debemos recordar que el ciudadano común está especialmente preocupado por los crímenes que les afectan, que más del 80% de los delitos que se cometen en nuestro país son asociados al robo en sus distintas modalidades, que más del 90% de los delitos, incluyendo el robo, son delitos de orden común y que se pueden y se deben combatir sin que necesariamente eso implique o se tenga que abocar a las mismas modalidades de combate al crimen organizado. En otras palabras, esto está en manos de todos poderlo resolver. Podemos ayudarle a la señora a la que se metieron a su casa a buscar a los delincuentes, a recuperar sus pertenencias. Podemos ayudarles a los estudiantes que van a las secundarias a evitar que los asalten en los transportes o en los microbuses. Podemos y debemos combatir los delitos que afectan a los ciudadanos sin que eso implique la enorme carga que por supuesto también realizaremos de confrontar, y lo estamos haciendo, al crimen organizado. Concentrarnos pues en los delitos de robo, de extorsión, de secuestro y de homicidio común. Quinto, impulsar los diálogos por la seguridad con la activa participación de los ciudadanos, como ya hemos señalado, para lo cual los gobernadores se comprometen a presentar a la sociedad en un lapso de un mes un calendario de reuniones públicas para alcanzar estos acuerdos. Sexto, proporcionar seguridad a los ciudadanos y a los servidores públicos en tareas sensibles, y para ello también hay un compromiso de en un lapso no mayor a 2 meses el poder definir acciones para protección por parte de los grupos de coordinación y los sistemas estatales de seguridad a estos grupos especialmente sensibles. Séptimo, sistematizar la información, particularmente en la conexión al Sistema Único de Información Criminal. Octavo, el reforzamiento de los centros penitenciarios, particularmente con el establecimiento de bloqueadores de telefonía celular dentro de las instalaciones, habida cuenta de que, como se ha detectado, muchas de las extorsiones telefónicas se siguen realizando desde dentro de penales, o que incluso hay operaciones criminales coordinadas por líderes criminales en prisión, así como rotar mandos y custodios que también deben cumplir controles de confianza. Noveno es la reforma constitucional al sistema de justicia penal, y tomo nota de los planteamientos que ha hecho el señor gobernador de Chihuahua, y refrendo además el reconocimiento a los estados que ya tienen una reforma al sistema de justicia penal. Aquí hay que hablar precisamente de los estados de Chihuahua, de Durango, de Oaxaca, de Zacatecas, que han avanzado, sea de manera total o parcial, en el sistema acusatorio adversarial. Décimo, impulsar políticas de prevención social de la violencia y el delito, particularmente en la construcción de tejido social y oportunidades culturales, recreativas, de esparcimiento y educativas, especialmente para jóvenes y adolescentes. Décimo primero, el seguimiento a estos compromisos del Acuerdo de Chihuahua, con base a un sistema de indicadores que permita darles ese seguimiento. Y décimo segundo, el gestionar los recursos públicos para la seguridad. En ello coincido plenamente. Pienso, señoras y señores, atendiendo un comentario atinado que ha dicho el gobernador Mario López Valdés, ¿qué ocurre cuando efectivamente a los esfuerzos de reclutamiento que realizan los gobiernos federales o estatales no concurren el número adecuado de personal o el número suficiente que se requiere? Me parece que es un indicador de que debemos incrementar los estímulos económicos y de condiciones de vida para quienes aspiren a ser policías. Y eso no es más que un reconocimiento de la importancia que nuestra sociedad está teniendo tan delicada responsabilidad. No temamos pagarle más a un policía que a un regidor de un ayuntamiento. No temamos retribuir más a un comandante que a un síndico municipal, o que a un secretario o a un director de seguridad pública, que a un secretario de gabinete, o incluso que a un gobernador, como es el caso a nivel federal. A nivel federal, al inicio de mi gobierno establecimos una reducción del 10% del salario de altos funcionarios de la administración, incluido el presidente, y de esta manera los miembros del gabinete, excluyendo a los miembros del gabinete de seguridad en el gabinete federal, y de esta manera los secretarios integrantes del Gabinete de Seguridad tienen una remuneración mayor a la del presidente de la República. A mí me parece que el hecho de pagarle suficientemente a quienes tienen tareas de seguridad en el país, en los estados,
en los municipios es un reconocimiento de la realidad social y de la problemática que estamos viviendo. Y también reconozco que para ello se requieren recursos públicos y conozco las carencias y las limitaciones que hay en todos los ámbitos, en el federal incluido, pero desde luego en los ámbitos estatales. Particularmente a partir de la composición de los pasivos a nivel estatal que han sufrido modificaciones importantes en los últimos años. Yo quiero señalar y reiterar que, como lo hacía hace un momento, que en el presupuesto de egresos propuesto al Congreso de la Unión, en el presupuesto para el año 2011 que presenté junto con la iniciativa de ingresos de la Federación para el año 2011 en el mes de septiembre, se prevé un incremento en las participaciones estatales de 55,000 millones de pesos. Es decir, un incremento de casi un 7% real, casi un poco más del 11% en términos nominales. Pero no solo eso, específicamente en el rubro de ramos presupuestales para la seguridad pública en los estados y de los estados de las entidades de la República, pasa el presupuesto del tradicional Fondo de Seguridad, que en el año 2010 contó con 6,900 millones de pesos, pasará a un total, con un nuevo fondo que estoy proponiendo al Congreso de la Unión, de más de 11,120 millones de pesos tan solo para la seguridad de los estados, lo cual supone un incremento de más del 60% para los recursos de los que disponen las entidades de la República, si así lo aprueba el Congreso de la Unión. Y que adicional a ello también estamos incrementando otros fondos, como es, por ejemplo, el subsidio municipal, el Subsemun, que dependiendo de las condiciones en las que el Congreso determine la reforma a las policías estatales, iniciativa que presenté también recientemente, se tendrá que determinar cómo se aplican esos recursos hasta ahora destinados a seguridad municipal. Pero en su conjunto, sin considerar los incrementos registrados ya que han duplicado a nivel federal el esfuerzo nacional por la seguridad, los estados de la República y sus municipios dispondrán el próximo año, si así lo aprueba el Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados en los términos presentados, de más de 23,200 millones de pesos solo para seguridad, lo cual constituye una cifra sin precedentes en el país. Es cierto que se requiere la presencia, desde luego, subsidiaria y corresponsable del Gobierno federal en las labores de seguridad. Tengan la certeza, señores gobernadores, que así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo. Entiendo perfectamente de que se requiere un proceso de transición para este fortalecimiento institucional, en el cual, desde luego, se seguirá contando con la presencia federal, no solo de las Fuerzas Armadas, sino de la Policía Federal. Debí haberlo dicho a la inversa, no solo de la Policía Federal, sino incluso de las Fuerzas Armadas, como ha ocurrido hasta ahora. Ese ha sido el sentido del esfuerzo hecho por el Gobierno federal. La participación de las Fuerzas Armadas, del Ejército Mexicano, de la Marina, y la participación de la Policía Federal en entidades federativas obedece a ese propósito, el proveer a entidades federativas y localidades especialmente vulnerables de una fuerza de operación necesaria que provea a esas entidades y localidades el tiempo suficiente para poder reorganizar su propia capacidad institucional. Y una vez hecho esto, tomar en sus manos esa responsabilidad sin que eso implique, desde luego, que dejen de contar con el apoyo federal. La idea es que haya en cada entidad policías capaces de enfrentar a la criminalidad, pero que además siempre van a tener el respaldo operativo, funcional, dinámico de las fuerzas federales. Yo agradezco además a todos ustedes sus expresiones de respaldo a la decisión del Gobierno federal de combatir con todo al crimen organizado. Y aquí nuevamente hago la precisión. No se trata del esfuerzo del Gobierno federal de únicamente combatir al narcotráfico, quizá ni principalmente ya. Nuestro esfuerzo es por combatir al crimen organizado en general, que pretende apoderarse de la fuerza en distintas localidades del país y con ello, como dije, a través de la violencia o la amenaza, apoderarse de las rentas lícitas o ilícitas en una comunidad. Ese es nuestro objetivo
detener y hacer retroceder, someter al crimen organizado que pretende sustituir lo que corresponde hacer a alcaldes, gobernadores y al propio gobierno de la República. Y en eso estamos verdaderamente empeñados. Y al tiempo que agradezco, además, sus generosas expresiones de apoyo y respaldo del gobierno federal, también en honor a la verdad y en respeto a los ciudadanos, yo quisiera hacer una precisión al respecto. En ese sentido, más que apoyar al presidente o más que apoyar al gobierno federal, cuando se fortalecen las instituciones policíacas, cuando se revisan y renuevan sus integrantes, cuando se fortalecen sus capacidades institucionales, cuando se combate a la criminalidad, en realidad se está precisamente no apoyando al gobierno federal, sino apoyándose a ustedes mismos, es decir, apoyando a los ciudadanos a los cuales todos servimos. La acción que tiene el gobierno de la República en el estado, en este momento de Nuevo León o el de Tamaulipas o aquí en el estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez, es una acción precisamente de respaldo a los ciudadanos y a las autoridades locales en una tarea que desde luego es de todos. Es fundamental, pues, el que podamos ir juntos en este esfuerzo. A mí me congratula el que en esta reunión de gobernadores recientemente iniciados en el ejercicio de su responsabilidad constitucional, con gobernadores electos que incluso aún están por iniciar ese mandato, podamos ponernos de acuerdo y establecer compromisos comunes. En los 2 años y 1 mes y medio que me quedan a mí de mandato presidencial, estoy absolutamente decidido a impulsar esta tarea de transformación del fortalecimiento institucional del país. Serán 2 años y medio o 2 años y 1 mes y medio que compartiremos en esta responsabilidad. Y tengan la certeza, señores gobernadores, de que vamos a estar juntos. Me alegra que aquí estén establecidas metas concretas con plazos específicos para cumplir esas tareas. Sé que ustedes pondrán todo lo que esté de su parte para lograrlas. Sepan ustedes también, reitero, que el gobierno federal a mi cargo también pondrá todo lo que esté de su parte para cumplir con estos compromisos y que le podamos devolver a la ciudadanía, ciudades, pueblos, municipios y regiones en paz y tranquilidad, donde verdaderamente prevalezca la ley y el Estado de Derecho, que es la única vía de garantizar la seguridad de las familias mexicanas. Enhorabuena, pues, éxito en sus gobiernos, cuenten con el gobierno federal y vamos juntos por la seguridad que merecen todos los mexicanos. Muchas gracias.